Bueno, buenos días estudiantes, jóvenes de noveno, primer año y segundo año. Hoy en clase de estadística vamos a aprender todo lo referente a los gráficos de barras, perdón, los gráficos lineales. Vamos a aprender todo lo referente a los gráficos lineales. Muy bien, vamos a ver. En esencia, a nosotros, ¿qué nos referimos con un gráfico lineal? Pues un gráfico lineal es aquel gráfico donde se trata de representar una frecuencia con respecto al tiempo. Muy bien, cuando nosotros hablamos de un gráfico lineal, hay que entender que lo que estemos contando en ese momento siempre va a ser, vamos a contar lo mismo y vamos a comparar lo mismo. Por ejemplo, si nosotros podemos estar contando frutas, ¿ok? Podemos estar contando frutas durante todo el gráfico lineal, siempre vamos a referirnos a la misma fruta. Por ejemplo, manzanas, vamos a estar contando durante todo el gráfico lineal las mismas manzanas. Estemos contando carros durante todo el gráfico lineal, vamos a estar refiriéndonos a lo mismo: carros, 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 etc. Y no vamos a mezclar entre dos o más variables que sean cualitativas o cuantitativas, no se van a mezclar entre una y la otra. Entonces, ¿por qué es importante conocer para qué sirve un gráfico lineal? El gráfico lineal está hablando sobre cómo va cambiando la frecuencia mientras va pasando el tiempo. Así que nuestra variable para los gráficos lineales ya no es un objeto, ya no es la cantidad de objetos, ya no son los distintos tipos de objetos y su demanda, o los distintos tipos de objetos y cuánto hay, cuánto no hay. No, hoy vamos a comparar el mismo objeto, pero cómo cambia con el paso del tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un gráfico lineal, lo que vamos a contar como variable y como frecuencia, ¿sí? Muy bien, las variables pasan a ser, en vez de decir, por ejemplo, azul, negro, rojo, verde, las variables a fuerza tiene que ser algo relacionado con el tiempo. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y la frecuencia, pues sí podemos variar. Así que podemos nosotros plantear una situación cualquiera. Planteemos una situación cualquiera. Vamos a plantear número de horas, número de horas que paso en internet durante de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la situación, número de horas que paso en internet de lunes a viernes. En la variable, como tenemos la variable los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, ahí nosotros ponemos una frecuencia, por ejemplo, el lunes, como es primer día, me levanto temprano o paso, qué sé yo, 5 horas, ¿sí? 5 horas. Martes, que ya me voy acomodando, solamente paso 6 horas. Miércoles paso 3 5 horas. Jueves paso 5 horas. Y viernes paso 10 horas porque ese día me desvelo. Ya ahí no hay nada que hacer sábado. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, la variable pasa a ser los días y la frecuencia son las horas, ¿sí? Los días y las horas. Entonces, esto es para este caso. La tabla de frecuencia siempre va a tomar, en este caso, va a ser un gráfico lineal, ¿de acuerdo? Donde nosotros lo que vemos es la comparación de cómo los va aumentando o disminuyendo las horas en base a los días, ¿de acuerdo?
el lunes, el martes aumentan, el miércoles vuelven a disminuir, el jueves se mantienen y el viernes aumentan, ¿ok? Entonces, el gráfico lineal nos sirve para ver esta comparación. Siempre estamos contando horas, ¿sí? Pero vamos viendo cómo cambia respecto al paso del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo. Veamos. Tenemos aquí, vamos a ver el caso, venta de pupusas de la ñamari en el año 2020, ¿de acuerdo? En el año 2020 por mes, ¿sí? Por mes. 20 pupusas de la ñamari en el año 2020 por mes. Muy bien, eso podemos hacer una situación, un caso cualquiera. Entonces, como lo plantea por mes, vamos a comenzar de enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? 5 meses que llevamos. Digamos que en enero logró vender más de 1000 pupusas. En febrero, que es un mes más corto, bajo la lógica, solo vendió 800 pupusas, ¿sí? En marzo vendió también una cantidad medio alta, pero empezó lo de la cuarentena. Así que podemos poner que haya vendido unas 900 pupusas. En abril, ya dentro de la cuarentena, más o menos ahí se estuvo saliendo para vender ilegalmente, vendió unas 400 pupusas. Y en mayo, ya con la cuarentena bien puesta y teniendo que hacer delivery, logró vender unas 500 pupusas a domicilio. Entonces, la variable serían los meses, ¿sí? Y como frecuencia sería la cantidad de pupusas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Lo que vamos a ver es cómo va a cambiar o va a ir subiendo, aumentando las ventas conforme van pasando los meses. Y aquí podemos ver que la gráfica nos muestra claramente una especie de disminución, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que se hace una gráfica para que no se vayan a confundir? Vamos a hacer una gráfica, este caso lo vamos a poner en Word para que ustedes entiendan cómo se hace una gráfica. Vamos a Word y un solo. Tenemos el caso, vamos a insertar una tabla. Esto lo voy a copiar más fácil. Vale. Tenemos nuestro caso en esta sección, meses, cantidad de pupusas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Muy bien. Cuando usted va a graficar o cuando usted va a realizar una gráfica, siempre haga una especie de plano cartesiano o por lo menos un cuadrante donde usted va a trabajar, ¿sí? Un cuadrante. Siempre haga esto en la medida de lo posible, ¿ok? Esto es cuando usted va a crear su propia gráfica. Ya pueden darse la idea de que para la otra semana les voy a pedir que me hagan unas gráficas, ¿sí? Vale, muy bien. Nosotros tenemos nuestras gráficas, ¿ok? Entonces, el orden en que vamos a poner, acuérdense que las variables se colocan en el eje X, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Aquí van las variables. Aquí vamos a poner las variables. Eje X, variables, ¿sí? Esto no va a cambiar nunca, por favor. Póngale atención. Por lo tanto, en el eje Y, que se va a poner en el eje Y, vamos a poner la altura que toman las frecuencias, ¿ok? La altura de las frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, las variables en los gráficos de línea siempre tienen que ser algo respecto al tiempo, ¿ok? Si no es tiempo lo que estamos contando, use otro gráfico, sencillamente. Use cuadras barras, use pastel, pero para cambios respecto al tiempo siempre vamos a tomar variables,
Siempre va a ser un gráfico lineal para cambios respecto al tiempo, ¿ok? No se les va a olvidar. Entonces tenemos enero. Tenemos enero. Aquí vamos a poner los meses, ¿sí? Que vayan pegaditos para que usted pueda entenderlo. Vaya, muy bien. Usted coloca como variable enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Y mayo, ¿ok? Ya tenemos las variables colocadas. Entonces, y si usted quiere, todavía usted hace unos detallitos un poco más visibles para que se vea cuál es cuál, ¿ok? Todavía usted puede ponerle más detalles para que vea cuál es cuál. Uno por aquí, otro por aquí, ¿sí? Otro por aquí para que se identifique dónde va, dónde combina. Y otro por acá. Vale. Ahí está, mayo, enero, febrero. Muy bien. Luego lo que usted hace es ir delimitando las alturas, ¿sí? Ir delimitando las alturas. La altura más alta que vamos a tomar en cuenta es la de 1000. Entonces nosotros si queremos la última que ponemos arriba es la de 1000. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a tomar un cuadro de estos. Aquí la última, la que vamos a poner hasta arriba, la de 1000. ¿Sí? Muy bien. Abajito de 1000 puede ir la de... Vamos a poner aquí como referencia 500, ¿sí? 1500. Ya eso ya lo tomamos como una referencia, ¿ok? Y todavía si queremos ser más precisos, colocamos unas líneas donde separemos dónde va la de 1000 y dónde va la de 500. Ok, ahí está, ahí tenemos. Bueno, ya tenemos nuestras líneas de referencia, ¿sí? Unas líneas de referencia. Entonces, cuando vamos a graficar, vamos a hacer, primero vamos a marcar los puntos, ¿ok? Los puntos de altura. Vale, en enero tenemos 1000. Se coloca en enero donde tendría que ir más o menos el 1000, ¿sí? En febrero tenemos 800, ¿ok? Entonces colocamos donde más o menos tendría que ir 800 entre estos dos más pegado, más como en medio. En marzo tenemos 900. Entonces este va más pegado entre el de 1000 y el de 800, ¿sí? En abril tenemos un bajón de 400 abajo del de 500, ¿verdad? Marcamos. Y en mayo tenemos 500 exactamente. Luego de haber marcado los puntos, lo que hacemos es que utilizamos rectas para eh, unir los puntos, segmentos de rectas que unen los puntos a manera de que se visualice la progresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así es como se hace un gráfico de líneas. Vamos a compararlo con el original, más o menos parecido.
¿sí? Más o menos parecido. Bueno, entonces así es como se desarrolla un gráfico lineal y así es como se grafica. Recuerden, solamente tienen que ver gráficos que estén directamente relacionados con unidades de tiempo, ¿sí? La variable es el tiempo que está pasando y como lo que estemos contando va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Continuamos con la próxima semana. Gracias.